Muy buenas, señores, bienvenidos a Naxa en el Barça, el podcast de Spreaker, Cashbox y iVoox. Vamos ahora a hablar nuevamente de la actualidad del FC Barcelona, ya que, si hay que hablar también del tema del Mundial que ha ganado Messi, pues hablaremos, si hay alguna noticia destacable, porque claro, siguen habiendo campañas en contra del jugador argentino, pero ahora no para desprestigiar al jugador no queriendo que gane el título, sino todo lo contrario, poniendo a Pelé, por ejemplo, como comparativa para determinar que lo de Messi es una mierda y lo de Pelé no. En el próximo audio sí voy a hablar sobre esto. Voy a hablar claramente sobre estos dos jugadores que para mí son de los mejores de la historia, y vamos a hacer comparaciones. A ver si realmente los números de Pelé son mejores que los de Messi en el global de toda la carrera. No vamos a decir que lo de Pelé no tuvo nada de extraordinario, pero ya lo haremos en su momento. Ahora vamos a centrarnos, como digo, vamos a hablar de Frenkie Mercenario de Jong. Y aquí tenemos dos artículos importantes. Sí, Frenkie Mercenario de Jong. Efectivamente. ¿Por qué lo sigo llamando así? Simplemente porque es lo que se merece. O sea, es la imagen que sigue dando, la actitud que sigue teniendo, aunque parece que ahora empieza a dar su brazo a torcer, porque el FC Barcelona no cede ni un ápice en el capricho del jugador. Vamos a, como digo, a ver qué dicen los medios. Hablaremos de FC Barcelona Noticias, ya saben que es un rotativo digital que a veces pues redacta, publica artículos redactados, mejor dicho, por niños de 8 a 10 años. Lo digo por la gramática que utilizan y las faltas de ortografía y todas esas mierdas, ¿no? Que ustedes dirán, hombre, eres muy perfeccionista, ¿no? No perdonas ni una. Yo, hombre, pues no puedo perdonar ni una cuando se está hablando de que una página que se encarga de dar noticias de actualidad, se supone que es una página que está llevada por periodistas que tienen una cultura, que tienen, pues unos parámetros, una forma de trabajar. Se supone que el verbo hacer va con H, no va sin H y con Z, no, va con H y con C, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo he visto muchas barbaridades últimamente, prácticamente desde siempre, ¿no? A la hora de escribir, yo sé que hay mucha gente que ha heredado esa forma de escribir tan abstracta por la época de los SMS, cuando estuvieron de moda, porque antiguamente, en los años 2000 y principios del 2010, antes de que se generalizara ya el tema de las redes sociales, pues había esa moda, ¿no? Los móviles te daban la oportunidad de escribir mensajes de texto, de SMS, que todavía se puede, pero que eso ya está más que antiguado. Y claro, como solamente había un límite de caracteres, pues obviamente tenías que acortar palabras, ¿no? Yo lo puedo entender hasta cierto punto. Yo incluso pues aprendí que si ponías tildes contaba como 2 caracteres extra, entonces ahí pues tenía que acortar palabras y escribir sin tildes. A mí me molestaba mucho porque yo soy una persona que me gusta escribir bien, ¿no? Pero me extiendo demasiado en puntos que a lo mejor pues no vienen al caso, ¿no? Pero son importantes. De Jong, vamos con el tema de Jong. Frenkie Mercenario de Jong le dio luz verde al Manchester United para que negocie su salida del Barça. Lástima que no lo hubiera hecho el pasado verano, porque eso hubiera repercutido positivamente en la economía del Barça. Hubiéramos recibido 80, 85, 90 millones de euros. El jugador hubiera hecho un favor al Barça y no lo hubiera perjudicado como lo está perjudicando en estos 4 meses que lleva extra, que no debería haber llevado. Un jugador que no ha triunfado en el FC Barcelona. Sí es verdad que su rendimiento desde agosto hasta octubre fue bueno, pero no lo suficiente como para que el Barça pues pudiera encarrilar su clasificación a octavos de final, por ejemplo, y pues para que tuvieran más bagaje ofensivo y no tantos problemas
como los que ha tenido a nivel defensivo, ¿no? Pero bueno, él no es defensa, ya lo sabemos, aunque en varias ocasiones Xavi lo ha puesto como central defensivo. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Es un jugador bastante limitado, aunque repito, su rendimiento en los últimos meses ha sido bueno, pero sigo diciendo que sigue rindiendo muy por debajo del nivel que se esperaba, por lo que cobra, por el salario que recibe. Y el salario que iba a recibir o que va a seguir recibiendo en el caso de que en enero, pues por desgracia, pues no se consuma la posible marcha del equipo, que ojalá se consuma y bastante más rápido de lo que yo quisiera, ¿no? En fin, en Inglaterra el nombre de Frenkie de Jong ha vuelto a ser colocado como el principal objetivo del mercado del Manchester United, ahora pensando en el verano del 2023. El Manchester United volverá a entrar en la puja por Frenkie de Jong en el próximo verano para intentar que el centrocampista ahora sí acepte salir del FC Barcelona. El entrenador del equipo inglés, Erik ten Hag, sigue convencido de que el jugador holandés es clave para su proyecto. E incluso habló con el 21 antes del Mundial de Qatar. Desde Inglaterra informan que el propio futbolista azulgrana le aseguró al técnico que no tendría ningún problema para salir del Camp Nou mientras la operación se diese a partir del próximo verano. O sea, no quiere saber nada de salir en enero. Ya no me gusta tanto esto, pero bueno. El Manchester Evening News informa que De Jong habría llamado a Ten Hag para dejarle claro que se sentiría feliz jugando en el United, algo que en el pasado no tenía claro, por lo que prefirió quedarse en el club azulgrana. ¿Se sentiría feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque volverá a jugar la Champions el año siguiente. Es por eso. No quieres venir en enero porque no quieres jugar la eliminatoria del mes de febrero precisamente contra el Barça en la Europa League. Es por eso. Se te ve el plumero, señor Frenkie mercenario de Jong. Y espero que finalmente te largues del Barça, aunque sea el verano que viene. Yo sigo diciéndolo claro, yo no aguanto los jugadores que anteponen los intereses económicos a los del club. Y sí, es verdad que sus intereses personales son lo primero, eso yo lo entiendo, pero también entiendo que si el club te está pidiendo que colabores para reestructurar un poco tu situación contractual, basándote también en el pobre rendimiento ofrecido en los 3 años precedentes, lo lógico es que el jugador ayude, colabore para que entre ambas partes haya un acuerdo que permita adaptarse y poder ajustarse a la situación actual. Da lo mismo que en su momento el señor Bartomeu diera a firmar un contrato que para mí es abusivo y para mí incluso me atrevería a decir que es hasta ilegal en muchos aspectos. Es más, el Barça ha estado investigando esta cuestión y se está diciendo ya cada vez más, ya cada vez está siendo más que un rumor, que hay bastantes irregularidades en el momento en que se firmó ese contrato, y ya no solamente en que se firmara, sino en la redacción y elaboración del mismo. Hay algunos puntos del contrato que traspasan los límites de la legalidad en algunos aspectos. Esto lo iremos hablando más adelante conforme vayamos recibiendo información sobre este tema, pero sí se ha estado hablando de que podría haber problemas en el contrato que firmó el jugador holandés. Por eso el Barça le pide un esfuerzo, adaptar su salario a los tiempos de ahora. Obviamente eso implica que se lo tiene que bajar, no diferir. Tendría que perdonar la deuda que el Barça pueda tener con él, y eso para él a lo mejor puede ser bastante contraproducente, porque claro, a quien no le viene bien cobrar en 4 años 88,58 millones de euros. A mí me iría de fábula. A mí me iría de fábula cobrar 8 millones con 58 8,58 millones de euros. Ya no 88, 10 veces menos, yo ya me conformaría. Pero este señor, que sí, que legítimamente tiene derecho a cobrar lo que tiene que cobrar, pero repito, hay muchas más sombras que luces a la hora de elaborar aquel contrato que firmó el señor Frenkie de Jong sin pensar
más allá que en sus propios intereses. Porque si realmente Frenkie de Jong hubiera tenido el sueño de triunfar en el FC Barcelona desde pequeñito, hubiera entendido que no es normal firmar un contrato en el año 2019 por 3 años, 4 como mucho, que hubiera terminado ya este año, por una cantidad de dinero razonable para aquella época, y que al año siguiente, aprovechando el tema de la pandemia, del confinamiento que hubo y toda la historia que se cernió en aquel entonces, resulte que el señor Bartomeu, para convencerlo, pusiera cheque en blanco, carta blanca, y decirle: mire, te voy a hacer un contrato, si tú ayudas a diferir el salario en los próximos años, vamos a poner unas condiciones de que a partir del tercer año te vamos a pagar un porcentaje de lo que no te pagamos el primero, etcétera, etcétera. Él accedió porque, claro, no se le está quitando dinero, se le está prorrogando, se le está poniendo ese dinero para más tarde, para recibirlo conjuntamente con el dinero que siga cobrando en el año correspondiente. Eso ya lo hablé en su momento. Y eso es muy lamentable, porque no había pasado ni un solo año y el rendimiento de Frenkie de Jong no estaba siendo ni mucho menos el que tendría que haber sido, como para que el señor Bartomeu, para cubrirse las espaldas del desastre que ya estaba ocasionando a nivel económico en el club, le viniera con esas premisas, ¿no? Con ese tipo de acuerdos desorbitantes, desmesurados y lamentables, que sí, claro, si un sujeto como ese viene y te dice: mira, yo sé que vas a cobrar 50 millones, mira, por favor, en los próximos 5 años vas a cobrar 25, 25, 25 y 25, o sea, 100 millones, venga, ¿qué tal si te pago 10 el primer año, 10 el segundo, y 40 el tercero y 40 el cuarto? Y así cobras lo mismo, y además con intereses, con esto y lo otro, pero claro, en lugar de pagarte un cuarto el primer año y otro cuarto el segundo año, o sea, 25 millones, pues te pago solo 10 porque estamos poco mal, esto y lo otro. Esto es lo único que le ofrecieron al año siguiente de haber fichado, de haber firmado un primer contrato. Eso a mí me pareció bastante lamentable. Bastante lamentable. Con esa información sobre la mesa, como digo, seguimos leyendo el artículo. El United se acercó al entorno del jugador para conocer su postura de cara al 2023 y empezar a negociar con ellos una vez cierre el mercado de enero. Ya el verano pasado el club inglés llegó a un acuerdo con el Barça por un traspaso de algo más de 80 millones de euros entre fijos y variables. La operación no se terminó realizando, ya que el jugador se negó a negociar su salida a pesar de la buena oferta económica del United. En Inglaterra creen que este cambio de opinión de De Jong se debe a que el holandés ya ha comprobado que el United está construyendo un proyecto de futuro con fichajes como los de Anthony o Lisandro Martínez. Además de la posible llegada de Cody Gakpo, otro futbolista de la escuela de Holanda. La información también apunta que Frenkie no está nada contento con la directiva del Barça, encima de eso, a pesar de que le están asegurando de que no le desean vender. El club azulgrana mantiene ese deseo deportivo, pero nadie esconde que un traspaso millonario más el ahorro del alto salario de De Jong facilitaría mucho las cosas a la hora de salir a fichar en la institución culé. Encima tiene la cara dura el señor Frenkie mercenario de Jong de decir que se siente ofendido con la directiva azulgrana. La directiva azulgrana, señor Frenkie de Jong, vela por los intereses económicos del club, igual que usted vela por los suyos. Y es normal que la directiva del FC Barcelona intente llegar a un acuerdo con usted para ajustarse en gran medida, de manera que pueda beneficiar a ambas partes dentro de lo que se pueda considerar un prejuicio, que también puede ser, porque se pueda perder dinero. Señor Frenkie de Jong, que usted pase de cobrar 14 millones al año a cobrar 7, sí, es la mitad, pero es un lujo cobrar 7 millones de euros al año, y todo hijo de vecino quisiera cobrar ese dinero. Lo que es una vergüenza es que tenga usted que cobrar 14 millones de euros. Sí, por lo que sea, por lo que haya llegado el acuerdo que haya llegado con el anterior presidente. No vamos a negar eso. Ya repito,
hay diferentes desavenencias, dudas e irregularidades en la elaboración del contrato que firmó en su momento con Bartomeu. Y eso al señor Frenkie de Jong, que no lo dice, le debería picar un poquito. Porque si el club descubre que hubo irregularidades y que el señor Frenkie de Jong hubiera tenido conocimiento de las mismas, pero hubiera hecho oídos sordos sobre ello y hubiera seguido adelante a la hora de perjudicar al Barça y firmar ese contrato con alevosía y premeditación, aquí se estaría hablando de un problema aún más grande que no el que pudiera haber generado el señor Bartomeu. También el señor Frenkie Mercenario de Jong estaría implicado. Pero hay más cosas, señores. Hay más cosas sobre este señor. Aquí redactan, por lo menos en este caso redactan bien: la novela continúa, el Barça obligado a negociar con Frenkie de Jong. Hay una nueva información desde Inglaterra que sostiene que la Premier ha encendido las alarmas de un Barça que debe sentarse a negociar con el jugador. ¿De dónde sacáis eso de que han encendido las alarmas? ¿Qué alarmas? ¿Qué alarmas? Si yo fuera a Laporta diría: alarmas ninguna, si estamos deseando venderlo. Y yo estoy seguro que detrás de la galería, de cara a la galería es normal, el club defiende los intereses de un jugador que pertenece al club y que, bueno, es un buen jugador, es un gran jugador, tiene calidad, aunque, bueno, su rendimiento haya sido por debajo del que debería ser, pero bueno, al menos en esta temporada sí estaba empezando a responder. Poco a poco, pero estaba empezando a responder. Obviamente lo van a defender, pero estoy seguro que detrás de las cámaras, cuando ya la cosa esa del... ya saben, para poner, vamos, esa especie de no me acuerdo, no sé cómo se llama, es una cosa cuadrada que tiene como una especie de visor que se sube y se baja, ¿no? Donde dicen action, ¿no? Bueno, pues eso, una vez se cierra, detrás de las cámaras, pues seguro que Laporta, Xavi y Jordi Cruyff y Mateu Alemany se deben estar cagando en sus muelas, por no decir otra palabra. Sí, en sus muelas, tú. Ojalá le dé una buena caries, ¿no? En fin, y deben estar diciendo: ¿pero este tío de qué va? O sea, se está columpiando, nos está culpando, se siente ofendido. ¿Por qué? Porque no queremos respetar lo que él considera lo que le corresponde. No, señor, lo que le corresponde no es eso. Él no ha dado el rendimiento. Es que lo que yo siempre he dicho, cada jugador que firme un contrato debería firmar un contrato, como digo, que ponga una cláusula que diga que cobrará en función de su rendimiento. Si nosotros esperamos que este jugador rinda al 90% como mínimo de su capacidad y solo rinde al 60%, pues va a recibir en función de lo que rinda. Sí, si su salario en principio es de 10 millones de euros, pues esa temporada que habrá rendido al 60% solo recibirá 60 millones, no 100. No, o sea, 6 millones, ya me pondría con 100, no. Si su salario es de 10 millones, pues solo vas a recibir 6. ¿Por qué? Porque tú no has respondido. Porque no has respondido a lo que se pide en el contrato. En el contrato se pide que tienes que rendir como mínimo al 90% para respetar el 100% de tu salario. A partir de un porcentaje inferior al 90% se le aplicará el correspondiente... la correspondiente rebaja acorde al porcentaje. Eso así es como debería ser. Es decir, Messi, por ejemplo, fichó por el Paris Saint-Germain de Qatar la temporada pasada. Su rendimiento fue muy por debajo. Aún así cobró lo que cobró porque no ponen este tipo de cláusulas. Yo diría, bueno, pues has rendido ¿cuánto? Un 30% de lo que debes. Pues vas a cobrar un 30%. Si tu salario es de 10 millones, que no lo es de 35, pero pongamos números redondos, ¿vale? Es de 10 millones, pues cobras 30 y se acabó. O sea, 30. Cobras 3, ¿no? Me hago un lío con los números. Las matemáticas nunca han sido lo mío, ya lo sabemos. En fin, encima aún el tipo se siente ofendido. Pero vamos a ver en qué continúa todo. Varias informaciones del Reino Unido han vuelto a vincular a Frenkie
de Jong con la Premier League. El Manchester United todavía considera posible la incorporación del holandés, mientras que otros clubes como el Chelsea le mantienen muy alto en su agenda de posibles fichajes. Desde Alemania también el Bayern de Múnich le ha considerado para su medular, aunque lo cierto es que sería el más alejado en la carrera por sus servicios. Sin embargo, el centrocampista en ningún momento ha expresado el deseo de abandonar el club, ya que sigue empeñado en triunfar con la elástica azulgrana, a pesar de que el Barça mantuvo abierta la puerta de salida en el verano pasado. Tanto Joan Laporta como Xavi Hernández sostuvieron el discurso de que es un futbolista de presente y futuro, además de ser imprescindible para la segunda mitad de la campaña. No obstante, aunque todas estas afirmaciones estén sobre la mesa, ya lo hemos hablado antes, lo cierto es que la situación en las arcas en la institución no es la mejor. El Barcelona debe reducir su masa salarial al final del curso si desea hacer nuevos movimientos de mercado, por lo que deberán sentarse a hablar con el entorno de Frenkie para alcanzar un acuerdo que reduzca sus emolumentos. Repito, yo no acepto, ni yo ni la mayoría de los seguidores del Barça aceptamos un diferimiento de su salario. Aceptamos una rebaja, no un diferimiento, que quede claro. Como digo, en principio la directiva querría darle punto final a la incertidumbre que cierne su futuro de una vez por todas y también negociar la posibilidad de una ampliación de contrato con el fin de equilibrar su sueldo a los nuevos términos salariales. Hay varias fórmulas que se están manejando en los despachos, teniendo en cuenta que está recuperando parte del dinero que aplazó por la pandemia. Decisión inminente. Para el club resulta casi imposible mantenerlo en la plantilla si no alcanzan un acuerdo gracias a las estrictas normas del fair play financiero de la liga, el señor madridista Javier Tebas, ¿no? La planificación pasa por encontrar un punto medio y así no depender de una venta indeseada para el cuerpo técnico. En caso de que no haya ningún pacto, el Barcelona no tendrá más remedio que venderle y encontrar un relevo de garantías con el dinero ingresado. Actualmente su valor de mercado oscila a los 50 millones de euros, pero los culés no le dejarán ir por menos de 80. Ahí habrá que ver cómo continúa este culebrón en el 2023. Es lamentable, de verdad. Pero sí, ya sé por dónde van los tiros. Ya me imagino cuál sería la intención del Fútbol Club Barcelona. Pongamos sobre la mesa los 88,58 millones de euros que tiene que cobrar. Si el Barça quiere bajar su salario, debería reubicar ese dinero para cobrarlo de una manera más cómoda en los próximos 8 años. Teniendo en cuenta que Frenkie de Jong es muy joven, sí que daría para hacerle un contrato, por ejemplo, de 8 años, a razón de 10 millones de euros por año, en lugar de los 14 o 18 que tiene que ir cobrando en los próximos 4. Es decir, duplicar el tiempo del contrato para que el señorito tenga un salario ajustado y acorde a los términos que hay ahora mismo por culpa del fair play financiero de la Liga Madridista de Fútbol. Es lamentable. O sea, en lugar de bajarse el salario, no van a tener otro remedio que respetar esa cifra y adecuarla para que la cobre, pero cuidado, porque también otra opción sería pagarle lo que se le debe de atrasado, lo que difirió, decir, bueno, se le deben 20 millones, se le pagan los 20 millones y el resto pues lo renegociamos para que cobre un máximo de 7 millones de euros por año en los años que sean, ¿no? Eso sería otra opción, ¿no? Pero eso es muy lamentable, ¿no? Porque el señorito sigue aferrándose a sus millones que dice que merece. Para mí no los merece, repito, porque el rendimiento que ha ofrecido hasta ahora ha sido muy por debajo del que debería haber ofrecido, pero bueno, sí son las cosas, ¿no? En términos legales ha firmado un contrato y obviamente si no hay otra opción, que sería la otra opción sería la de venderlo, pues debería ceder, ¿no? En ese sentido. Pero claro, también tiene que dar su brazo a torcer el señor Frenkie de Jong. El tema es a ver cómo solucionan esto. Yo, de verdad, a mí me quita mucho el sueño esto, porque lamentablemente yo no veo ningún tipo de barcelonismo en Frenkie mercenario de Jong. Repito, que entiendo perfectamente que él defienda sus intereses, pero también tienen que entender que el Barça tiene que defender los suyos. Y la situación ahora mismo no es la más óptima para poder ceder más de la cuenta.
Y también hay que decir que no fue a Laporta el que firmó ese contrato, o el que le hizo ese contrato tan asquerosamente lamentable al jugador. Es el señor Bartomeu. Y estamos recogiendo los desperdicios que nos ha dejado, de la mierda que nos ha metido ahí el señor Bartomeu. Que ojalá un día lo metan en la cárcel, porque lo que ha hecho ha sido hundir al club por muchos años. Por muchos años. En fin, señores, vamos a ver en qué acaba todo esto. Todavía hay mucho que contar. Seguramente habrá más episodios, más capítulos sobre este culebrón. Y espero que, como ya hemos dicho al principio de este episodio del podcast, el Frenkie de Jong acceda a negociar la salida el próximo verano, como muy tarde. Esperemos. Esperemos que el próximo verano ya sea sin Frenkie de Jong, sin Jordi Alba, sin Sergi Roberto y sin Sergio Busquets. Bueno, Sergio Busquets ya lo hablaremos más adelante. Espero que salga este mismo enero, como es su intención. Veremos. Hay cosas también que me indignan bastante, que he leído, que espero que no sean ciertas. Hablaremos en su momento. Nos vemos, nos escuchamos. Muchas gracias. Por cierto, gracias por la subida ahora sí que está teniendo el canal. Ya rebasamos la barrera de los 1350. Estamos en 1353 suscriptores. No desistan. No aflojen, no se rindan, señores, sigan subiendo, sigan apoyando el canal y seguiremos dándoles la mejor información. Se vienen emisiones en vivo muy interesantes, aparte de los partidos del Barça, que ya en una semana y media van a volver con el Barcelona español. Ya tenemos ganas de reanudar la actividad normal de una temporada que nunca debió haber sido interrumpida de la manera que ha sido interrumpida. Pero eso hay que darle las gracias a los señores de la FIFA, la FOFA y la UEFA y la madre que parió a todos. En fin, señores, como digo, me despido, muchas gracias y Forza Barça.